Bienvenidos, somos una visión que trasciende fronteras. Por eso llegamos a tu hogar a través de la experiencia de Iglesia por WhatsApp, la cual está cargada de oración, adoración y palabra de Dios. Lleva a la iglesia a tu casa y no dejes de recibir salvación, sabiduría y revelación de lo alto. Hoy vamos a preparar la bitácora del tema de la serie Cuerpos de Gloria, para la cual vamos a dar lectura de la palabra de Filipenses 3, 20 al 21. Y la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia a darte la gloria, la honra y la majestad. Reconocemos tu señorío en nuestras vidas. Reconocemos nuestra total dependencia de ti. Y aspiramos en el día de hoy comer sólido, Señor. De tu Espíritu Santo recibir la porción de alimento que nos corresponde como herederos, para caminar hacia la excelencia, hacia la salvación eterna, hacia el propósito eterno que tienes en Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Por eso te pedimos, dile, dame hoy espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Abre mi entendimiento para poder comprender las Escrituras y llévame a las aguas profundas del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puedes tomar asiento. Entonces, fíjate esto. El Señor acá, el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, le está hablando al pueblo, a la iglesia, sobre la importancia de transferir nuestro cuerpo de humillación a un cuerpo de gloria. ¿Por qué hablamos de un cuerpo de humillación? Porque sabemos que el cuerpo que nosotros tenemos gobierna el pecado. Estamos hablando que el pecado está ligado a la carne. Por eso la palabra en Gálatas dice que la carne no se sujeta, ni tampoco se puede sujetar. Hemos enseñado reiteradas veces que ligado a la carne están nuestros 5 sentidos: el olfato, el tacto, el gusto, la vista. Los 5 sentidos están ligados a la carne, el oído. Por lo tanto, si nuestros 5 sentidos no están comprometidos con Dios, si por tanto los 5 sentidos están comprometidos con la carne, no podemos confiar en los 5 sentidos. Es necesario nacer de nuevo para poder dejar de confiar en los 5 sentidos y empezar a confiar en el Espíritu. Aleluya. Esta aseveración lo hizo saber el Señor en una conversación que tuvo con un maestro de Israel, específicamente en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 el Señor Jesús se encuentra con Nicodemo y tiene una conversación en donde le revela a Nicodemo la necesidad de nacer del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Entonces, del rema Filipenses 3, 20, 21, pasamos a Juan 3, y en 2 versículos podemos leer todo el capítulo, pero por razones de tiempo, yo dejo que ustedes lo lean en la casa, el contexto completo. Pero hay 2 que quiero resaltar, y uno de ellos es el versículo 3, que habla de que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira esto. Juan 3, versículo 3, dice que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino. Es decir, que aquí el primer verbo es ver. Y cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no ve, no puede ver todavía el reino. Muchas veces se ha entendido que cuando una persona confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, ya nació de nuevo. Pues no, no ha nacido de nuevo. Acaba de ser engendrado, porque la palabra acaba de entrar en él. El Espíritu Santo acaba de entrar en él. Ciertamente, cuando una persona confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, ya no solo es una criatura de Dios, sino que es un hijo, pero él no lo sabe. Él está por descubrirlo. Es como una mujer embarazada, cuando está embarazada dice ciertamente es su hijo, pero no ha nacido todavía. Acaba de ser engendrado. Amén. De manera que cuando una persona llega a la iglesia, no necesariamente ha visto el reino. Apenas está siendo engendrado, no ha nacido de nuevo. Ahora bien, por lo tanto no puede ver. Un bebé en el vientre de su madre vive, ¿verdad que sí? Pero quizás sus ojos no han sido formados todavía. Hay una semana en particular donde los ojos ya están formados. Pero aunque los ojos del bebé del vientre estén formados, todavía no los abre. Así quiero que tú compares la vida de un creyente. Sus ojos espirituales están siendo formados, pero no ve todavía. O quizás no lo ha abierto. Y es cuando se da la palabra que dice, despiértate tú que duermes y te resplandecerá Cristo. O sea, que muchas veces está en el vientre materno dormido. Y es cuando por fin sale del túnel, ¿cómo que le llaman el túnel? El canal del parto, cuando empieza a sentir la incomodidad de que ya se fue el líquido amniótico porque rompió fuente, y empieza a sentir la incomodidad del lugar donde antes se sentía placentero. Asimismo, el creyente hay un momento en que su naturaleza humana le es incómoda, donde ve que ya no se acomoda al pecado, donde ve que ya el mundo no lo satisface y lejos de ayudarlo, el mundo lo que le trae es aflicciones. En ese mundo donde antes bebía, se emborrachaba, donde celebraba, ahora resulta que cada vez le parece más pesado y más insoportable. Es ese momento en donde él reflexiona y dice, yo tengo que dar un cambio total, porque escrito está que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, gloria al Señor. Aleluya. Ahí es cuando el creyente está alumbrando. Es cuando apenas está saliendo. Es tremendo, porque ahí donde tú creías que habías nacido nuevo porque habías confesado al Señor en la iglesia y acercaste al púlpito y todos oraron por ti y dijeron, ya nació de nuevo. No, apenas fuiste engendrado. Es cuando empiezas a caer en conciencia de que estás haciendo lo malo. Es cuando el arrepentimiento se hace genuino y dices, ya no puedo vivir más así. Es cuando te das te determinas a buscar la santidad por encima de todas las cosas, sin la cual nadie verá al Señor, dice la Biblia. De manera que se cumple lo que está escrito en Juan 3:3, que si no nace de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Aleluya. Pero ahora, como estás apenas en el canal de parto y te encuentras con unos médicos allí con tapabocas y dices, ¿qué es esto? Donde ves que te nalguean y te golpean para que llores. Y dice, así mismo te trata el mundo cuando se da cuenta que tú te estás despertando. Lo que antes te aplaudían tu sinvergüenzura, ahora te nalguean. Y tú lloras por causa del rechazo del mundo. Tú lloras porque antes lo que decían que te querían, ahora te traicionan. Y dices, pero ¿por qué estoy viviendo esto? Si cuando estaba sin haber recibido al Señor, yo no pasaba esta situación. Ahora todo me hace más difícil, precisamente porque te estás desprendiendo de algo del cual tú no perteneces. Porque ya tú no eres del mundo. Tú fuiste comprado a precio de sangre, aleluya.
de toda raza, credo, nación, cultura. Tú ya no perteneces ni siquiera al país donde naciste, porque naciste allí por la carne, pero en el reino naciste por el Espíritu. Dale gloria a Dios. Aleluya, Señor. El otro versículo que yo quiero resaltar, cuando ya tú ves que ver no es suficiente, es entrar al reino. Y el Señor en este mismo capítulo 3 le dijo a Nicodemo, aquí dice, no te maravilles de que le dije necesario nacer de nuevo. Y le da un tips en el versículo 8, le dice, el viento sopla y se oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Ya tú tienes una idea de cómo vas a saber si tú naciste o no naciste de nuevo. Cuando ni tú mismo sepas qué es lo que vas a hacer y que eso no te cause ansiedad. Escúchame, tú te levantas cada día teniendo una idea de qué es lo que crees que vas a hacer, pero la ansiedad de que eso es lo que vas a hacer no está en ti. No está en ti porque no es tu decisión lo que vayas a hacer. Porque lo que tú hagas o no hagas ya no te corresponde, no te pertenece. Tú pones de tu voluntad a hacer todo lo que tengas que hacer, pero no tu empeño. Porque si es Dios el que dirige tus pasos como buen pastor, ¿en qué pasto se detendrá a alimentarte y en qué aguas vivas te va a saciar? No lo sabes. No sabes por qué, porque muchas veces el pastor, para llevar a una oveja a un lugar donde habrá pastos verdes, tiene que pasar cerca de despeñaderos. Y el pastor velará para que la oveja no caiga en el despeñadero. ¿Por qué? Porque lo está buscando llevar a pastos frescos y aguas frescas. Está en la oveja confiar plenamente en el pastor. Por lo tanto, lo que el Señor declara en el versículo 8, de que los nacidos de nuevo son como el viento, que se oye su sonar, pero nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Tú tienes que saber que si te dirigen ese día a visitar a una familia, tú no puedes tener ansiedad por salir rápido de ese lugar, porque tú no sabes qué va a hacer Dios en ese lugar. Si en el día te permitió no ir al trabajo por alguna situación transporte, tú no te puedes angustiar porque ese día se paró el transporte y no pudiste llegar a tu trabajo. Porque algo Dios está planeando para ti en ese momento. Si en algún momento alguna adversidad, supuesta adversidad se presentó y tú estás allí, es porque la presencia de Dios a través de ti en ese lugar era necesario que se manifestara. Si hay algo que el creyente tiene que entender, el nacido de nuevo tiene que entender, es que no somos casualidad ni consecuencia de ninguna adversidad, sino que como el viento somos puestos por Dios donde hacía falta oxígeno para que llegara un viento lozano, para que llegara la esperanza, para que llegaran palabras de fe. Y tú eres el portador de esa fe. Y tú eres el portador de esa esperanza que se llama Cristo Jesús. Ahora aquí en este mismo capítulo, en el versículo 11, el Señor le dice a Nicodemo: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Amén. Es decir, que nosotros necesitamos experimentar el reino a través de los sentidos espirituales para poder después hablar del reino con experiencia. Solamente así podemos entrar. Estoy buscando acá el versículo de entrar al reino de los cielos. Vamos acá, dice, versículo 5. Dice, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, versículo 5, no puede entrar al reino de Dios.
El que no naciere del agua y del espíritu, te está hablando del bautismo en agua como una evidencia pública de que tú vives ahora para el Señor. Y cuando tú decides darle tu vida a Cristo y decides bajar a las aguas del bautizo, tienes que saber que tu vida ya no te pertenece a ti. Tú declaraste públicamente que morías a las tentaciones del mundo y ahora vivías para el Cristo Jesús. Por lo tanto, como Él es tu dueño ahora, Él dirige tus pasos y tu caminar. Dice que no naciere del agua, pero también dice que no naciere del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Y es donde hablamos del bautismo en el Espíritu Santo. Ese día tan extraordinario y maravilloso que todos los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo nunca podremos olvidar. Es el momento donde nuestra vida, nuestro cuerpo fue tomado por el Espíritu Santo y muchos hablaron en lengua. Por primera vez hablaron en lengua. Es el primer momento en el cual tenemos un encuentro sobrenatural con el Señor. Es el momento que nada más tú estás luchando por entender y que otros difícilmente van a entender hasta que lo hayan experimentado. Porque un bebé que acaba de nacer no puede volver a explicarle a su gemelo que está dentro cómo es la historia. Él tiene que pasar por su propia historia. Él tiene que tener ese primer encuentro con el Señor. Ahora, todo esto que les estoy hablando es solo para entrar al reino de los cielos. Entrar, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Pero ahora, ¿cómo nosotros entramos al reino de los cielos? Si se supone que estamos hablando de los cuerpos glorificados, estamos hablando de los cuerpos de gloria. Nosotros tenemos que empezar a tener el conocimiento. Cuando somos bautizados en agua y bautizados en el Espíritu y aprendemos a vivir por el Espíritu, vamos a empezar a comprender cosas sobrenaturales que a nosotros se nos van a parecer muy familiares. Porque para los hijos lo sobrenatural es natural. Lo sobrenatural para los hijos que todavía están cautivos, que están dormidos, que dice la palabra que el hijo es como el esclavo, entre tanto es niño. Así tal cual dice, que el hijo es como el esclavo mientras es niño, aunque es señor de todo, sino que estará ante tutores y curadores hasta el tiempo establecido por el Padre. Entonces una persona que acaba de llegar al reino, a la iglesia, y empieza a descubrir la palabra, y empieza a tener un vínculo personal, necesita tener mentores y curadores. Mentores que lo puedan guiar en las dudas que puedan tener sobre las cosas del reino. Y preferiblemente personas que ya se experimenten el reino, por supuesto. Pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, son aquellos que están para apacentar a la grey. Están para guiarlos hasta que conozcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ellos conocen al Espíritu Santo, cuando esas personas tienen su propio Pentecostés, ya no necesita que ninguno le diga a su hermano conoce al Señor, sino que el Señor se presentará y el Espíritu se derramará sobre toda carne y toda lengua confesará a Jesucristo. Ya ahí no necesita, ya no es que no lo necesite, él puede seguir teniendo tu pastor, pero él y tú están sumergidos en el mismo Espíritu de Dios. Ya tú no lo ves como alguien que hay que aprender todavía, porque tienes al Espíritu que le enseña a él. ¿Y qué evidencia hay de eso? De que hay amor entre ustedes. Jesús dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que tendréis amor los unos por los otros. Cuando tú escuchas a un hermano hablando y murmurando de su hermano, es que todavía le falta nacer de nuevo. No lo juzgues, no lo condenes, solamente entiende que al igual que un esclavo, está ante tutores y curadores hasta el tiempo que el Señor se lo diga, y es en el nacimiento de nuevo. Ahora, durante toda esta serie, vamos a marcar aquí, en la Pitágora, Juan 3:10, 3:5. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Pero también dice que no naciere del agua y del espíritu.
Por eso es que es tan importante el bautismo en agua. Y es tan importante el bautismo en el Espíritu. Tú puedes identificar a los nacidos de nuevo cuando tú ves que es nacido del Espíritu por el fruto. Gálatas 5 te habla del fruto. Te habla del fruto del Espíritu Santo. Así puedes identificar a quienes son realmente tus hermanos. Puede pasar que en medio de las personas que están buscando de Dios y que todavía están en el vientre, sean abortivos. ¿Y cómo tú puedes saber si alguien es o no es abortivo? ¿Cómo alguien puede ser abortivo? Si fue engendrado, está recibiendo palabra, confesó al Señor como su único Señor y Salvador. Pero ¿qué dice también la Escritura? No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De manera que el solo decir Señor, Señor y entrar a una Biblia bajo el brazo no es la evidencia de que sea un hermano en el Señor. Porque claramente escrito está que siendo una parábola del Señor, que habiendo un hombre que sembró un trigo, se le acercaron los trabajadores y le dijeron, Señor, algún enemigo sembró entre el trigo cizaña. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos la cizaña? ¿Y qué le dijo el Señor? No, déjenla crecer juntas. Déjenla crecer juntas, porque al tiempo de la siega podemos identificar cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Y son dos plantas muy parecidas, pero la diferencia es que la espiga de la cizaña no se inclina porque no tiene fruto. Mientras que la espiga del trigo se inclina. Y se inclina como una ofrenda del fruto que tiene hacia los demás. Porque si tú ves en el mundo natural, la espiga de trigo se inclina y se voltea hacia sus hermanas para compartir de su fruto. Pero el trigo lo hace, pero la cizaña no lo hace. La cizaña, por más que sople el viento, no se inclina, porque primero no tiene fruto. Y de lo que tiene no lo quiere compartir. Pero entonces es el momento de la siega donde hay que recoger primero la cizaña. Escúchame esto es tremendo. Porque esto se va de frente contra una de las doctrinas, que es la doctrina del arrebatamiento, que habla de que somos los santos los que nos vamos. Pero según la parábola del trigo y la cizaña, la primera que es arrancada es la cizaña y es arrojada al fuego. Y el trigo luego es recogido para ser acumulado en silos. Es decir, que hay mucho que decir a lo largo de esta serie. Ahora escúcheme bien. Ya habiendo entendido que hay en medio del pueblo de Dios abortivos y hay nacidos, hay quienes dicen Señor, Señor, pero no entran al reino. Con respecto a unos que dicen Señor y son escuchados. La diferencia es el fruto. El fruto. Entonces debemos guardar el fruto del Espíritu Santo. No solamente hablar en lenguas, porque las lenguas pueden ser fingidas. Y existen lenguas demoníacas también, que pueden pasar por lenguas angélicas si no hay un intérprete o si no hay discernimiento de espíritu. Entonces no son señales que identifiquen quién es abortivo o quién es nacido. Porque todos están en el vientre, atención, todos están en el vientre recibiendo el alimento que viene de Dios. Están en la iglesia recibiendo palabra del Señor. Pero algunos no obedecen la palabra del Señor.
pero otros prefieren la obediencia a la palabra del Señor. Cuando tú decides obedecer la palabra del Señor, el fruto es inevitable. Pero cuando decides desobedecer la palabra del Señor, nos tenemos que ir inevitablemente a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de la obediencia. Desde el versículo 1 hasta el verso 14. Y las maldiciones de la desobediencia están desde el versículo 15 en adelante. Y es cuando nosotros nos preguntamos, ¿de qué sirve tener un evangelio de apariencias si no voy a recibir recompensa? Ahí es cuando la palabra del Señor en Apocalipsis es fiera y dice que ojalá fuera frío o caliente, mas a los tibios Dios los vomita de su boca. Porque no hay nada peor que querer ser aparentar, tener fruto y no tener nada. Por eso que si somos obedientes a la palabra, el fruto del Espíritu está presente. Y estamos contados entre los nacidos de nuevo. Pero si no, aún en medio de ser engendrados, podemos estar siendo abortivos y caer en evidencia de acuerdo a al Deuteronomio 28 del 15 en adelante. Este tema lo vamos a desarrollar a lo largo de la serie. Apenas estamos dando el abreboca de lo que será la serie Cuerpos de Gloria. ¿Por qué? Porque, iglesia, tú tienes que aprender a discernir y distinguir entre quienes realmente son tus hermanos o que no. Porque ciertamente Esaú y su hermano Jacob compartieron el mismo vientre. Pero también es cierto que la Biblia declara que desde el vientre tenían rivalidad. Desde el vientre tenían rivalidad. Pero ¿quién fue el primero que nació? Esaú. ¿Y qué fue lo que hizo Esaú? Aborreció la primogenitura y la cambió por un plato de lentejas. ¿Y qué más hizo Esaú? Porque al otro, a punta de trampa, le quitó la heredad, la bendición. Estamos hablando de la historia en que Jacob le robó la bendición a Esaú, fingiéndose ser Esaú para entrar delante de su padre Isaac. Aprovechándose de que su padre no veía bien, se vistió con pelaje de ovejo, porque su hermano era peludo. Le dio el guiso que su papá le había pedido para hacerse pasar por él. Y recibió la bendición de Isaac. Y cuando llegó cuando llegó Esaú, ya no había bendición para Esaú. Y te recuerdo que antes la bendición no solamente eran palabras, sino que eran propiedades. Y no quedó nada para mí, padre. Dice, no, todo se lo entregué a tu hermano. Ahora, así hay gente que está dispuesta a ser valiente, aunque haya estado en la delincuencia, aunque haya estado en la prostitución, aunque haya hecho cosas terribles que el mundo condena y que no perdona. Hay un Dios arriba que perdona, aleluya, y que ve las intenciones del corazón y dice, aunque con violencia está procurando su salvación, ellos la van a recibir. Ellos nunca serán abortivos, aleluya, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero también están aquellos que, habiéndose vestido de ministros y habiendo dirigido campañas y habiendo sido evangelistas con reconocimiento mundial, han caído en cosas donde antes no se pensaba que un ministro podía llegar, y fue perdido en medio de los que estaban salvos. Por eso es que no se puede recoger la cizaña, arrancar la cizaña antes de tiempo, porque al final en la cosecha no sabes quiénes serán salvos y quiénes no. Pero si tú tienes el Espíritu de Dios, si tú eres nacido de nuevo, tú vas a poder discernir el fruto del Espíritu en la gente. Así no te hable, con solo acercarte, tú sabes, este es un hijo de Dios, este es un nacido de Dios, porque el Espíritu revela a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
No tienes que convencerme, no tienes que mostrarme una Biblia más grande para yo saber que tú eres salvo o no eres salvo, porque el Espíritu Santo me lo revela a mí, a ti, sin habernos dirigido la palabra. Yo no sé si te ha pasado, hermano, que vas a un lugar y ves a un hermano que está ahí sin Biblia ni nada y le sonríe, y sabes, y se ven los ojos y dicen: somos hermanos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, la sangre llama a la sangre del Cordero, aleluya. Ahora, habiendo disertado todo este tema, ya aquí entramos a aprender a vivir la vida terrenal, lidiando con la hipocresía y gozosos en la verdad. Tenemos que aprender a vivirlo así, hermano. A saber que en el caminar nuestro sobre la tierra vamos a ver gente hipócrita, y sabiendo amarlos a pesar de la hipocresía, pero amarlos con sinceridad, exhortándolos, redarguyéndolos, atalayándolos, a que debemos ser genuinos, hijos de Dios, sin mancha, sin arruga, ante su presencia. Pero ahora queremos en esta serie dar un paso más allá. El paso más allá es a conocer nuestras vestiduras de gloria. Porque si una vez estás enfocado y tú dices: ya yo no soy abortivo, yo soy un nacido del Espíritu, yo soy un hijo de la resurrección, que no es un evangélico, es un nacido de la resurrección, que es un nivel en donde tú tienes una total convicción de sanidad, en donde tú sabes que tu proveedor por excelencia es el Dios de la gloria, que tu Padre sabe lo que necesitas desde antes de que tú mismo te des cuenta, y recibes conforme a su riqueza, sabiendo que Él tiene cuidado de ti, que tu fe no titubea en eso. Entonces dice: estoy entrando, pero ahora, ¿qué me pongo? Ahora pregúntate tú mismo: ¿qué me pongo? ¿Por qué? Porque hay una parábola que habla sobre eso. Esa parábola se llama la parábola de las bodas. Vamos, ayúdenme a buscarlo ahí rapidito. La parábola de las bodas. Ciertamente, parábola de las bodas. Quiero que vayas ahí porque es parte de la Pitágoras que vamos a estar hablando. De las bodas. De Mateo. De las bodas. Esta es parte importante de la Pitágora. Ajá, sí. Mateo 22 del 1 al 14. Mateo, y entramos acá. Mateo 22 del 1 al 14. Vamos a parafrasear esa parábola de las bodas para no, como les decía, los dejo que lo revisen en la casa con calma, porque este es tema que vamos a disertar durante las próximas semanas. Mateo 22 versículo 1 al 14, volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo decía a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venía la boda, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Aleluya, Señor. Entonces dijo a los siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y mandó, dijo: vayan a los caminos, llamen a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. ¿Está viendo esto? Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda.
y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo al que le servía: átenle de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera, y allí será el crujir, el lloro y el crujir de dientes. Vuélvete a preguntar a ti mismo: ¿qué me pongo? ¿Te das cuenta de la importancia de las vestiduras? ¿Te das cuenta de la importancia de preservar el cuerpo de humillación ajeno al adulterio y a la fornicación y guardarlo para el Señor? Porque si tú guardas el cuerpo de humillación, recibes cuerpo de gloria. Y si recibes cuerpo de gloria, al entrar en las bodas vas a tener las vestiduras correctas. Vestiduras de santidad. Y dice la palabra en Apocalipsis que son vestiduras blancas. Escúchame esto: de lino sin costura. Que dice la misma palabra que son las buenas obras de los santos. Y cuando vemos estas cosas, a veces pensamos en tela, pensamos en cosas naturales, porque es lo que nuestra mente nos lleva a entender, a interpretar. Cuando la visión de Juan en Apocalipsis vio todas estas cosas, él lo que pudo es compararlo con lo que ya él conocía, pero para él era muy difícil explicar esto, porque son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son cosas las que están preparadas para los hijos. Realmente lo que Juan estaba viendo eran cuerpos de luz. No era ropa. Él lo explicó como ropa, pero es porque es lo que podía explicar con sus palabras. Era la luz que emanaba de los seres del cielo. Era la luz que vestía a los que estaban al pie del trono de Dios, diciéndole: Padre, ¿hasta cuándo no nos hará justicia de los que habitan en la tierra? Y ellos le fueron dadas vestiduras blancas. Y se les pidió que esperaran un poco más. Vestiduras blancas, que no tienen nada que ver con la tela natural de nosotros. Es resplandor lo que ellos emanan. Es vestidura de santidad que aunque tú todavía no te las veas, los demonios sí las ven. Porque no son vestiduras que tú vas a recibir cuando vayas al cielo. Son vestiduras que tú recibes en esta tierra, pero que tus ojos, por ser carnales, no los pueden ver. Pero los demonios sí lo pueden ver. Ellos, cuando te ven a ti, ven a Cristo. Por eso dice la palabra de Filipenses 3, 20, 21, que nuestro cuerpo de humillación será convertido a un cuerpo de gloria semejante al del Señor. Lo mismo ocurría cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos. Él no hizo nada, él solamente se bajó de la barca y fue el endemoniado de los Gadarenos el que corrió hasta él para decirle: ¿por qué me atormentas antes de tiempo? Así mismo reaccionan los demonios cuando tú estás vestido de gloria. Y aunque tus ojos carnales no los vean, los demonios se atormentan y se alejan, porque esa luz no la soportan. No soportan la luz que sale de ti y que no es tuya, sino que tú eres reflejo de aquel que tiene la luz admirable de Cristo Jesús, que así como el platero prepara la plata, aplica fuego para sacar la escoria y no terminará hasta que su rostro no se vea allí en la plata. Es decir, hasta que su reflejo no se vea en ti, Él va a seguir aplicando el fuego de la prueba. Por la cual muchas personas dicen que es algo extraño lo que les acontece, porque no soportan el fuego de la prueba. Pero hasta tanto no pase la prueba, no vas a seguir repitiendo la prueba. Mientras tanto tú no le dejes que el fuego haga el trabajo y te limpies de la escoria, y que el reflejo del Señor se vea ahí, entonces la obra todavía no ha terminado. Mateo 22 del 1 al 14 se resume en eso. ¿Qué me pongo para las bodas? Porque ahí te da otra revelación. Todos no están de novia. Todos no son novia. La iglesia, amada, escúchame. Cuando tú ves la novia entrar a la celebración de las bodas, como acostumbran algunos en la iglesia católica, con todo y marcha nupcial, entra primero un pie, después entra otro pie,
después entre otro pie y de último la cola. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la santidad del pueblo como pueblo es progresiva. Gloria al Señor por los que ya llegaron al altar, pero todavía hay mucho pueblo que está entrando todavía. De manera pues que mientras algunos ya han recibido la bendición de las bodas y las arras del Espíritu Santo, otros todavía están entrando a la iglesia. Yo espero que esta revelación venga a tus ojos. ¿Para qué? Para que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que tengamos paciencia más bien los unos sobre los otros, en amor, y soportemos la debilidad de nuestros hermanos. Porque el Señor dijo también esto: lleven las cargas los unos de los otros para así cumplir la ley de Cristo. Hay hermanos que ya recibieron las arras del Espíritu. Porque ¿qué representan las arras del Espíritu? La promesa del novio de que todos sus bienes le pertenecen a ella ahora. Es lo que nosotros en muchas bodas se celebra, que le ponen moneda, dinero a la novia, y el novio vacía las monedas sobre las manos de la novia y le dice: estas son las arras del matrimonio. Quiere decir que todas las propiedades del novio ahora le pertenecen también a la novia: el carro, la cuenta bancaria, la casa, la mansión, la propiedad, la finca, todo lo que tenga ahora es de ella también. Así, mientras no recibamos las arras del Espíritu Santo, nosotros somos novia. Aleluya, Señor. Ya por último quiero compartir varias cosas con ustedes. Acuérdense que esto es una serie. La primera cosa que quiero compartir está en Juan capítulo 17. Juan 17, versículo 17. Acá. Juan 17, verso 3. Juan 17, versículo 3. ¿Qué le dice el Señor allí a los discípulos? Fue la última oración que él hizo antes de irse, antes de ser traicionado, antes de ser crucificado. De manera que esa oración era importante, muy importante. Y le dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora escúchame bien. ¿Cómo tú conoces a alguien? En intimidad, diga. Compartiendo tiempo con él. De resto no lo vas a conocer. Y Juan, el mismo capítulo de Juan 17, más adelante revela un misterio con el que vamos a ir cerrando la serie. Y es este. Aleluya, Jesús. Dice Juan 17. Padre justo, conoció tu nombre. Aquí, 23. Juan 17, 23. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo somos perfectos? ¿Será que alguien puede ser perfecto solito? Somos perfectos en unidad en la medida que nos acercamos al amor de Cristo en nosotros y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Empezamos a ver nuestra vida reflejada en nuestros hermanos, y si ellos viven, nosotros también vivimos. Si el Señor vive, nosotros también vivimos. Somos uno. No hay un llanero solitario en el reino de Dios que ande por su cuenta y pueda decirse santo sin haber unidad entre los hermanos. La unidad de los hermanos es vital para la santidad. Y dice el versículo, dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. Y dice el verso anterior: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Para que seamos uno como nosotros somos uno. Cuando tú eres uno, escúchame esto. Cuando tú eres uno con el Señor, a la vez eres uno en Dios. Si tú eres uno en Dios,
Es como cuando tú disuelves azúcar en un vaso con agua. Ya no sabes dónde está el azúcar. ¿Está dónde? En todo el vaso con agua. Cuando tú disuelves tu vida en la vida de Dios, en la vida del Señor, y eres uno con Él, te haces eterno con Él. Así como Él es alfa, omega, principio y fin, en ti opera la eternidad también, aunque todavía esté en tu cuerpo de carne. Ha sido una mentira del diablo hacernos creer que nosotros comenzamos la vida eterna después que nos morimos. Es mentira. Tú comienzas la vida eterna cuando aquí en la tierra recibes al Señor y empiezas a reflejar la luz del Evangelio. Así que anuncia la luz del Evangelio. Así que pregona a tiempo y fuera de tiempo la salvación del Señor, aleluya, en la vida tuya, en la vida de los que están contigo. Bendito el nombre de Cristo. Así que ponte sobre tus pies, vamos a darle gracias al Señor. Date cuenta que esta es la introducción al tema cuerpo de gloria. Aquí en Juan 17 te dice que sean uno en mí. ¿Cómo crees tú que eres en el mundo espiritual? Eres una luminaria. Él lo dijo, luminares del mundo. Nosotros somos luminares que unidos hacemos un gran sol. Aleluya, Señor. Vamos a adorarte, Señor, en esta mañana. Todopoderoso. Adórale, iglesia. Viene el tiempo de refrigerio, pero tienes que conocer cómo opera la luz. Calmas la tormenta. Esta enseñanza es para digerirla. No está hecha para tus emociones, está hecha para tu espíritu. Tienes que profundizar, tienes que indagar, tienes que buscar, escudriñar las escrituras, pues a vosotros parece que en ella hay vida eterna. Aleluya, Señor. Señor, ayúdanos, Padre amado, a entrar al reino de Dios. Ayúdanos a nacer del agua y del Espíritu, porque queremos entrar al reino. Queremos ver nuestras vestiduras blancas en el Espíritu, Señor. Vamos a decírtelo, Padre. Abba, Padre. Todopoderoso, refugio incomparable, eres tú. Jesús, calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre. No hay nadie más como tú lo hay, pues estás en medio de la tempestad, eres luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Eres mi fuerza en la debilidad, eres mi luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Abba, Padre. Abba, Padre. El Padre se nos reveló a través de Cristo, aleluya. Abba, Padre. Enamórate más de Jesús, vamos. Mi fuerza está en ti. Abba, Padre. Abba, Padre. Tenemos que buscar, ¿sabes, Irene? Buscar, escudriñar, profundizar. Esto se come lentamente. Esto se come lentamente.
Estamos en un tiempo donde la gente quiere todo instantáneo. Tienen que profundizar. Nadie puede enamorar a alguien diciéndole 2 palabras. Tienen que persistir. Enamórate de Jesús. Enamórate del Espíritu Santo y búscale cada día, cada noche. Está atento que Él está presente en todos los momentos de tu vida. Cuando estás haciendo lo correcto, incluso cuando estás en lo incorrecto, Él está allí. Él está allí. Abba, Padre. Cuerpo de gloria son los que nos corresponden, semejantes a los del Señor. Así que haz como el caballo de carrera, ponte gringola, no veas hacia los lados, mira hacia la meta. La meta es Cristo Jesús, la meta es el conocimiento de Cristo Jesús. Aleluya. Mi fuerza está en ti. Hay gente que ha alcanzado la vida eterna sin tanto conocimiento, solamente amando al Señor, amándolo con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Y así el Señor se revela a él. Desde la sencillez de una flor se revela. Así que no ceses tu búsqueda. Búscalo a Él. Mi fuerza está en mí. Dale un abrazo al que está a tu lado. Dile: te bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Lleva a la iglesia a tu casa y no dejes de recibir salvación, sabiduría y revelación de lo alto.